Una vez más estamos aquí nuevamente con ustedes para tener y desarrollar otro tema importante que conciernen a cada uno de la palabra de Dios y usando el mismo método de la Biblia y los testimonios del Espíritu de profecía. Hoy vamos a tratar un tema también importante. Todos los temas de la palabra de Dios son importantes. Cada uno tiene su explicación. Dios ha dejado toda la Biblia para que nosotros la escudriñemos y lleguemos a conclusiones claras. Y sobre todo tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ha de conducir a toda la verdad. De manera que hoy vamos a tratar el tema ¿qué hay en el sepulcro? Una pregunta importante. Ahora, para poder entender mejor lo que hay en el sepulcro, tenemos que hacernos algunas preguntas y contestar esas preguntas usando la palabra de Dios. La primera pregunta es ¿qué es la vida? Para nosotros comprender qué es la muerte, primero tenemos que analizar qué es la vida. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, la Biblia contesta esa pregunta. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces aquí está la respuesta. ¿Qué es la vida? Dice, es como un vapor. Cuando hacemos así, sale un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué hace? Se desvanece. Por ejemplo, cuando lo hacemos así a los lentes, se empaña, ese vapor empaña el espejuelo, pero al momento ¿qué hace? Se desvanece. Ahora, ¿de dónde viene ese vapor que es, como dice el apóstol, que es la vida? Génesis capítulo 2, ahí encontramos el relato de la creación del hombre. En el versículo 7, Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. De manera que ese soplo de vida viene ¿de qué? De Dios, porque Dios sopló, Dios hizo un muñeco de barro, de polvo de la tierra, y sopló en su nariz ese soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Ahora, con este concepto claro de qué es la vida, nos hacemos también la pregunta, ¿qué es la muerte? Nosotros sabemos que la muerte no es un amigo nuestro, es un enemigo. Y dice la inspiración que el último enemigo que será deshecho es la muerte. ¿Y cómo entró ese enemigo o esa enemiga? Es femenina, la muerte. ¿Cómo entró a este mundo? También sabemos el relato. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice, más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirá. La muerte es una intrusa que fue o vino como consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres. Y a pesar de que luego que el Señor le dio la promesa y le envió al Mesías, a Jesucristo, el autor de la vida, la muerte viene siendo como un sueño. Ustedes ven que cuando Cristo se refirió a Lázaro, dice, no, Lázaro está dormido. ¿Por qué? Porque él sabía que lo iba a resucitar. Por eso Cristo ahora, después que él viene y tiene el dominio de la muerte, dice que ese es el postrer enemigo que será vencido, la muerte. El Señor Jesús dice que es como un sueño, o sea que al cual no le debemos temer y que debemos nosotros confiar
en las promesas de Dios, que en Jesucristo todos seremos vivificados, aunque nos toque caer en ese sueño profundo aquí en la tierra. Ahora, quiero enfocarme en una idea que muchos religiosos tienen basado en la Biblia también, que los muertos están conscientes. ¿Será que los muertos están conscientes? He escuchado casi siempre que me toca hacer funerales, siempre los familiares apenados siempre dicen, no, él está en el cielo, está en un lugar mejor, y así sucesivamente. Me da pena que la gente tenga ese concepto cuando la Biblia no enseña eso. ¿Qué enseña la Biblia de que sucede con los muertos una vez que pasan al descanso? Eclesiastés capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9 y los versículos 5 y 6 dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Hermano, estos textos son tan claros que no dan margen a dudas. Dice que los muertos no saben nada, no están conscientes. Si usted tenía una relación amorosa con esa persona, era un familiar, dice todo eso, su amor, su odio y su envidia, todo eso feneció. No tienen memoria. Dice, no tienen ya más parte en este siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Y hay muchos otros textos que apoyan este concepto emitido aquí por el sabio Salomón en Eclesiastés. También tenemos al patriarca Job. Job 14, el versículo 12 dice, así el hombre yace y no se tornará a levantar hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. O sea que una vez que la persona pasa al descanso, dice que ya no se levantará más. No, dice, no tiene más parte aquí. Y el versículo 21 dice, sus hijos serán honrados y él no lo sabrá. Muchas veces hay personas que son honrados con diferentes honores o títulos y dicen, no, yo dedico esto a fulano que está en el cielo, me está mirando, todo eso. Dice, sus hijos serán honrados y él no lo sabrá. No se dará cuenta o serán humillados y no entenderá de ellos. O sea que eso está claro. El salmista David también habla al respecto. Salmo 115, 17 dice, no te alabarán los muertos, ni cuantos desciendan al silencio. O sea que el que muere no sabe nada. Ya todo su pensamiento, todas sus emociones, dice que pasa a la nada. Ya eso se desaparece. Salmo 146, versículo 4, dice, saldrá su espíritu, tornarás en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. Aún sus pensamientos son perecederos en aquel día. Salmo 6, 4 y 5 dice, vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte, dice, no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? De manera que el tiempo de oportunidad para cada ser humano es mientras esté en vida. Luego de la muerte ya no hay más forma de obrar. Muchos creen que el alma es inmortal, pero ¿qué es el alma en realidad? ¿Será que el alma es inmortal? La definición que da el diccionario de la palabra alma es, dice,
viene también de la palabra hebrea nefesh, que significa aliento, vida, emociones, apetitos, no, respirar, aliento, principio de vida, pero nunca eso de alma se asocia fuera o desconectado del cuerpo que Dios formó. Acuérdense que Dios hizo primero el barro, el muñeco de barro, y sopló, y esa combinación de ese aliento con ese cuerpo se forma lo que se llama una alma viviente. No existe tal cosa como una alma ambulando por todas partes por ahí. El Señor sopló, dice, ese aliento que se llama alma, y combinado con el cuerpo, ¿qué sucede? Es un alma viviente o criatura viviente. Por eso es importante que nosotros comprendamos eso. Y el alma no posee inmortalidad. La Biblia lo enseña claramente. El alma no tiene las características de la deidad, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmortal. El alma no posee eso, porque eso es una característica solamente y exclusiva de la deidad. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice claramente allí: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. De manera que sí existe, el alma muere una vez que la persona desciende al descanso. ¿Por qué? Porque ahí perece todo, ya no hay más cuerpo, el cuerpo se deshace, ya no hay más aliento, y entonces el alma morirá, como dice aquí. Pero algunos dicen, no es el alma, es el espíritu que sigue ambulando, y él está con nosotros, su espíritu está aquí. Y hay algunos que malinterpretan también las expresiones del apóstol Pablo, y dice, yo estuve en el cuerpo, no lo sé, en espíritu, quién sabe, todo eso. Pero ¿qué es el espíritu entonces? El espíritu también viene del hebreo ruach, que también significa aliento, hálito, aire, viento, brisa, soplo, también el espíritu. Y ustedes saben también hay muchas otras connotaciones para la palabra espíritu. Podemos ver una, por ejemplo, Eclesiastés 1:17 dice: y di mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. O sea, aquí el sabio Salomón dice, esto es aflicción de una persona, de mi espíritu, de un individuo, algo que me identifica a mí, que, como dijimos anteriormente, es la palabra espíritu, que significa también algo similar. En Génesis 7, 21 y 22, dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, hablando del diluvio, de reptiles, todo lo que se anda arrastrando, todo lo que tenía aliento, dice, de espíritu, dice, todo lo que tenía aliento de espíritu, todo eso, dice, de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. De manera que el espíritu es lo mismo que el alma, o es la fuerza, la vitalidad que el hombre recibe al nacer o al ser creado, lo mismo que sucedió con Adán. De manera que el espíritu tampoco puede divagar o andar fuera de su cuerpo una vez que la persona ha fallecido. Entonces, ¿dónde va el espíritu una vez que una persona fallece? La Biblia también enseña, Eclesiastés 3:21, dice, ¿quién sabe que el espíritu
de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra? No. ¿Quién sabe eso? ¿Quién puede discernir? Dios es el creador, Él sabe todas las cosas. En Salmo 146, 4 dice, saldrá su espíritu, tornaráse en su tierra en aquel día, perecerán sus pensamientos. Y el capítulo 12 de Ezequiel, Eclesiastés, 12, 7 dice, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Aquí dice que el espíritu vuelve a Dios porque Dios fue quien sopló, Dios fue que dio la vida. En ese momento ya esa persona cesa de ser un alma viviente. Entonces, ¿qué hay en el sepulcro? Es una pregunta que nos hicimos al mismo principio. ¿Qué hay entonces allá? A pesar de que nadie ha podido confirmar de lo que hay allí, porque nadie en realidad ha vuelto el sepulcro, ha dicho, bueno, fue allí tal cosa. No, esa es una doctrina que nadie la puede confirmar, pero la Biblia sí enseña qué hay en los sepulcros. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te vinieres a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra. Entonces, ¿qué hay? No hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, en el sepulcro no hay nada. Cuando una persona baja al descanso, ¿qué sucede? Job capítulo 7, los versículos 7 y 9, dice, acuérdate que mi vida es viento y que mis ojos no volverán a ver el bien. La nube se consume y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá, no tornará más a su casa, ni su lugar se le conocerá más. O sea que en el sepulcro no hay nada, no hay nada. Entonces, los muertos no van al cielo como muchas personas entienden o como muchos enseñan también. Dice que allí en el sepulcro no hay memoria. En la muerte no hay memoria de Dios. Y como ejemplo de eso es que aún el mismo Jesús, y pueden leer ustedes también acerca de en ese mensaje que el apóstol Pedro dio, creo que está en Hechos de los Apóstoles, donde él le dice que ni aún David subió al cielo, o sea que David siendo un siervo de Dios. En Juan capítulo 20, versículo 17, dícele Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuántos días hacía que Cristo había muerto cuando María trató de tocarlo? Le dijo, no me toques. 3 días, dice la palabra de Dios. Dije, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Dando a entender que si Jesús, que era el Hijo de Dios, no subió al cielo en su muerte, entonces nosotros tampoco podemos subir. En el sepulcro, como dice la palabra de Dios, no hay nada. Y ustedes se preguntarán, bueno, y después que uno muere, ¿qué ocurrirá? ¿Será que ahí se termina todo? ¿Será así? No, ahí está la promesa de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Allí se nos da la promesa de que seremos resucitados, unos para vida eterna, dependiendo de la obra que hayamos hecho en este mundo. Si hicimos el bien, si nos entregamos a Cristo, seremos resucitados por Cristo. Dice en Juan capítulo 5,
los versículos 28 y 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Así es que hay esperanza después de la muerte, pero con la única diferencia de que la esperanza, para bien o para mal, tiene que hacerse antes de la muerte, porque después que uno muere ya no hay nada más que hacer. Como aquel hombre que tenía sus graneros y se multiplicaron en gran manera, de tal suerte que no podía dormir. Y dice que, oh, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los haré más grandes. Y almacenaré bastante y diré a mi alma: huélgate, alma, porque tienes bastante bienes para toda tu vida. Y en esa noche se le dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y todo aquello que has almacenado, ¿para quién será? Por eso toda la provisión que nosotros tenemos que hacerlo en vida. Ahora, ¿para qué? Porque dice que cuando Cristo venga, todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. O sea que muchos serán resucitados exclusivamente solo para ser condenados otra vez y para la muerte eterna y la muerte segunda. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa del Señor, que resucitarán los muertos en Cristo primero. ¿Cuándo resucitarán los justos muertos? Dice: más cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo serán resucitados? No ahora, mientras están en los sepulcros, porque nada saben, no tienen más paga ni obra aquí en la tierra, sino en su venida. Dice que serán resucitados. Filipenses 3, 20 y 21 dice: más nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces, quiere decir que hay esperanza para todos los que vivimos en este mundo. La esperanza de la resurrección. ¿Cuándo recibirá el hombre finalmente la inmortalidad? Hoy no somos inmortales, pero ¿cuándo recibiremos ese don que Cristo vino? Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna o la inmortalidad. En 1 Corintios capítulo 15, los versículos 51 en adelante, dice: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos en Cristo serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y la muerte que ha reinado hasta ahora por el pecado de nuestros primeros padres, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal de vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que escrita está: sorbida es la muerte con victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea que hasta ahora el sepulcro se enseñorea de nosotros y muere todo el mundo, pasa al descanso, pero llegará un momento en que seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta, a la venida del Señor, como leímos en el texto anterior. Dice, y esto mortal será vestido de inmortalidad y seremos transformados. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos seremos vivificados. Esa es la promesa de Dios, que en Cristo nosotros tenemos esperanza de vida eterna, no de ir al cielo al momento de morir, no, sino cuando Él venga, cuando haga la resurrección. Los muertos nada saben. Dice, y como dice en 1 Corintios capítulo 15, desde el 23 en adelante, dice, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. En resumen, apreciado amigo y hermano, la muerte es un enemigo. Este soplo de vida que nosotros tenemos hoy, que es como un vapor, que dice en Santiago, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, es precisamente dado a cada uno de nosotros para prepararnos para la vida futura. El enemigo ha introducido la idea entre los profesos cristianos de que cuando una persona muere se va al cielo. Claro, esta es una doctrina que mucha gente la dice que la cree, pero no la cree sinceramente. ¿Por qué? Porque si pensamos que cuando morimos vamos al cielo, en realidad todos querríamos morir, porque el cielo es un lugar mucho mejor que esta tierra. Incluso el apóstol Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que están en el cielo. Entonces, ¿cómo es que nadie se quiere morir? O sea, que esa es una doctrina que los que lo profesan no la creen de todo corazón. De manera que nosotros sabemos por la palabra de Dios que la muerte no se sabe nada, que es el descanso y que ese soplo de vida que nosotros tenemos hoy es para aprovecharlo y prepararnos para la vida futura. Como dice, aquellos que hicieron el bien saldrán despertados para vida eterna y los que hicieron el mal, ¿para qué? Para condenación. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el que tiene al Hijo y el que cree en el Hijo ya tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo ya es condenado. En Cristo están cifradas todas nuestras esperanzas de vida eterna. Él es el autor de la vida. Él es el que tiene la llave de la muerte. Dice, Él es, yo soy el que vivo y el que estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Él volverá ¿a qué? A darnos ese toque de inmortalidad. Pero mientras tanto, el alma no es inmortal, el espíritu no anda divagando, la muerte es un sueño profundo en el cual no se sabe nada, no hay obra, no hay memoria, no hay odio, no hay rencor, no hay celos, no hay nada en los sepulcros. De manera que Dios nos ayude y que podamos entender bien este asunto de qué hay detrás de los sepulcros. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir, me pueden llamar, y que Dios les bendiga abundantemente y que puedan
escuchar el consejo que da el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola. Segunda Timoteo 2:7, considera lo que te digo, lo que hemos estudiado esta tarde, y Dios te dé entendimiento en todo. Es mi deseo y oración. Amén.